Como siempre, estoy bien acompañada. A mi derecha, Gabriel Loza, economista, columnista y columna de esta mesa. Gracias, Gabriel, por estar acá. Un gusto de compartir aquí contigo y con mi colega Alberto. Alberto Bonadona, también economista, también amigo de La Razón. Otra vez lo hemos hecho subir hasta la montaña. Gracias, Alberto, por estar acá. A ustedes. Bueno, comenzaremos con el informe de la FED, solamente de introducción. Les mostraré esta mesita, esta tabla que rescatamos de esta última publicación, ¿no? Este último informe de la Fundación Friedrich Ebert. Son percepciones de líderes de opinión y quiero rescatar esto nada más para la entradita, como decimos. Falta de dólares en la economía. Esa columna amarilla grande responde a la pregunta: ¿usted está de acuerdo con la afirmación de que la falta de dólares se resolverá hasta fin de año? Y en desacuerdo, el 50.0. De acuerdo, 19.9. Muy en desacuerdo, 17.7. Y no sabe, el 11.8. Pero esa columna amarilla ya nos muestra que no se cree que habrá dólares. Hablamos de esto porque es un punto clave, ¿no? Anoche en el debate de candidatos a la presidencia en Argentina, pero nadie habló de dolarización. Milei, calladito. Y el tema de los dólares es fundamental. Lo pongo sobre la mesa para simplemente conocer, en principio, la opinión así sobre este tema de los dólares y luego ir a lo que vinimos, que es el análisis de la economía mundial y una agenda preestablecida. Pero esto de los dólares, ¿cómo lo ve, Alberto? ¿Va a haber, no va a haber, hay, no hay? Solo Dios sabe. ¿Verdad? Y los que es un trabajan en las casas pero de en cambio. realidad lo interesante que se ha visto en la última semana es que en el mercado paralelo ha habido una caída del precio del dólar. O sea, estaba como en 7.80 y ha bajado a 7.50. Bueno, parece ser que no está habiendo una presión tan fuerte. Y yo pensaría también que, a pesar de que mucha gente dice, no, ¿para qué los yuanes? Los yuanes no van a cambiar el yuan por el dólar. Lo que va a hacer es que baje la presión sobre el dólar. Claro. Con relación al comercio con la China. Entonces, yo pienso de que no se está solucionando el problema de los dólares. Va a continuar esa presión, pero no tan aguda como ha estado los últimos meses. Vamos a guardar los palitos chinos porque vamos a terminar con los bancos chinos. Primer punto, Gabriel, la economía mundial, tenemos datos y el titular que es que necesitamos un mayor crecimiento en estos momentos de tanta crisis política, económica. ¿Cuáles son las cifras que están importando en este momento? Sí, si podemos poner el gráfico, porque a mí me gusta hablar con datos. Vamos con el primer gráfico. Ese es, ¿no? La OSD es la Organización de Cooperación para los Países Adelantados. Así claramente es. Pero las informaciones que saca la OSD, después, como ahora en septiembre, el FMI y el Banco Mundial tienden más o menos a convalidar. Por lo tanto, es un adelanto de lo que pasa en la economía mundial. Es una información seria, por eso la difundimos. Que nos muestra que la economía mundial, donde dice mundo, el producto, el PIB mundial, este año que se esperaba que baje, ahora está con 3%. Es decir, ha habido un ajuste de que la economía mundial no está tan mal. Pero la mala noticia es que el próximo año no mantendría este ritmo, pero estaría un poco menor. La franja azul, la columna azul exacto, es 2023 2023 y la roja es 2024. La roja nos dice 2.7. Y el efecto así muy importante, el de Estados Unidos. Se decía que iba a entrar en recesión Estados Unidos. Y resulta que no entró, está con una tasa ajustada a 2.2 hacia arriba. Se cree que va a crecer inclusive cercano al 3. No me atrevo a hacer adivinanzas. Pero luego le pega el bajón. Pero el próximo año, por ahí viene el ajuste hacia abajo, de todavía no entra en recesión, es 1.3, y en el mundo económico se habla de probabilidades de recesión, que son 50%.
en eso los economistas nos salvamos del infierno o del paraíso porque decimos puede que sí, puede que no. ¿Cuál sería el factor para una potencia como Estados Unidos? Lo que pasa es que toda la política que ha hecho el Banco Central, que se llama el FED, de la Reserva Federal, ha sido de subir 5 puntos la tasa de interés, de 0.5% a 5.5%. Y eso es un shock, porque significa que los créditos se encarecen, que el consumidor trata de gastar menos porque se sube el crédito al consumidor. Entonces, eso ocasionaría, como llaman, una corrección de la demanda hacia abajo para que el consumidor con precios altos consuma menos. Entonces, ahí viene la baja de la inflación, que bajaría la inflación porque gastaría menos. Y resulta que el consumidor de Estados Unidos está normal, ha seguido actuando en el mercado, pero también se espera que el próximo año esos efectos pueden dar. Lo que pasa es que no se puede jugar mucho con los datos, las respuestas ahora son más complejas, estamos en incertidumbre mundial. Por ejemplo, el caso de la área del euro, que Vamos a volver al cuadro, por favor. Exacto, que le sigue a Estados Unidos en su política de subir la tasa de interés. Pero para terminar con mi titular, Gabriel, Estados Unidos está en un mal... Pero después baja, es decir, no es muy prometedor el futuro inmediato, ¿no? Está con pronósticos. Pero hay una cosa que estos datos creo que no incluyen, generalmente, y es que la economía de Estados Unidos tiene un acicate, digamos, en este momento, que es la guerra. O sea, si alguien está abasteciendo de productos de guerra a Ucrania, es Estados Unidos. Y la industria bélica en Estados Unidos es demasiada potencia. Y aparte de eso, cuando tú dices, Gabriel, que la gente está gastando casi como si no pasara nada por la tasa de interés, sí, porque han tenido ahorros resultado de la gran cantidad de dinero que pusieron en manos del público por la pandemia, ¿no? Entonces, yo esos datos los veo así como que esto es lo que esperamos con la tasa de interés, pero hay otros factores que no se incluyen con el peso que realmente tienen en esa economía. Así es una economía, hablando del dólar, que crea su propia divisa, que es a nivel mundial. El 60% de las reservas son en dólares. El problema es el área del euro, que es la que ha sufrido la guerra, no Estados Unidos. Y quien ha sufrido más es Alemania, está con menos 0,2. Cuando decimos eso, decimos recesión los economistas. Ahora sí. No hay crecimiento, sino es negativo. Pero para el próximo año el resultado opuesto al que se espera en Estados Unidos, ¿no? Alemania va a prender sus motores. Se recuperaría, pero en este caso siempre hay que tener cuidado lo que llamamos los rebotes. Porque cuando este año crece menos, lo que le va a pasar este año se va a comparar con un año menor. Entonces ahí viene un efecto rebote. Pero sí hay recuperación, no sigue en recesión. Y lo que queremos, la otra vez analizamos el tema de China, que siempre nos olvidamos porque nos enfocamos en Estados Unidos. Y resulta que China, con todo lo que se ha hablado, este año crecería 5.1. Ahí viene la noticia de que sí, no va a mantener ese ritmo, pero bajaría un poco a 4.6. Esas tasas para economías emergentes son buenas si las comparamos con los países en desarrollo, que desarrollados generalmente son 2.5. Sí. Por lo tanto, si volvemos al cuadro, fíjense la diferencia entre las columnas, ¿no? Están sin duda en una gran ventaja, ¿no? Si vemos el promedio del mundo, pero comparando también con Estados Unidos, con el área del euro, ni qué decir Alemania, China está muy bien, Gabriel. Está mejor, no está como debería estar, pero también hemos analizado en la anterior reunión, y con esto quiero terminar la parte internacional, que China se habló de deflación. Yo tengo un cuadrito, un gráfico que muestra la variación del índice de precios. Se habla que hay deflación cuando la tasa de crecimiento de los precios es negativa, pero no solo tiene que ser negativa en un mes, como la que ha sido en julio del 2022,
3, de menos 0,1, sino tiene que ser negativa persistente, o sea, por lo menos 3 meses repetirse para que sea el signo que la enfermedad es deflación, porque puede bajar o subir. ¿Qué quiere decir esto, Quiere Gabriel? decir que el dato último de agosto de China es 0,1. Quiere decir que no ha seguido disminuyendo, que es lo principal, no ha seguido disminuyendo. Pero es una alerta de que son precios en torno a cero y nos imaginamos que si la principal economía mundial, como ha sido China, que es un motor con su 5%, tenga problemas de deflación, porque la deflación no se ve ahora, sino se va a ver el próximo año cuando la gente produzca menos, compra menos. Y ahí viene, ¿te parece, Alberto, el problema de China? Sí, a ver, nosotros siempre hablamos de inflación, inflación, inflación. Pero este fenómeno de la deflación incluso ha sido poco estudiado. Y en realidad, en muchos casos, una vez que una economía cae en deflación, cuesta volver a salir de eso. O sea, es un terreno fangoso. ¿Por qué? Porque se deprime la economía a tal punto y el consumidor no está demandando los productos, no hay empleo, y eso hace que cueste recuperarse. Por ejemplo, en el caso del Japón, el Japón ha estado más de 12 años, creo, como 14 años hasta... Una década. Un poco más de una década en que no pudo recuperarse. Y es una economía muy particular porque su recuperación fue breve y luego, bueno, ahí está. Es una economía que le cuesta recuperar datos positivos en su crecimiento. Entonces, uno dice la inflación es mala, sí, pero la inflación muy baja también debe ser un dato de alerta. Y en el caso de la China, particularmente, semejante economía, tener datos bajos quiere decir que no está viendo la dinámica que se podría esperar. Para terminar esto, ¿qué papel juega acá el techo de la deuda de Estados Unidos? Que es un tema también, Gabriel. Bueno, es un tema muy mediático, porque nos da la impresión que si nos diga que un país no va a poder pagar sus bonos, cualquier país, oye, eso provoca una estampida y nadie va a comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero Estados Unidos cada año es la amenaza porque ellos tienen un año fiscal. Un año fiscal que no es el año cronológico de 1 de enero a 1 de diciembre. Entonces tiene en su año fiscal que es septiembre, octubre. Y ahí es donde ven cómo va a ser el techo, que quiere decir nos endeudamos hasta aquí. Pero ¿por qué? Si Bolivia dice mi deuda externa está aquí y aumentaría más, no tendríamos dólares para querer pagar, necesitaríamos recursos para eso. Pero Estados Unidos agarra una imprenta y empieza a imprimir. Entonces eso les da de que más bien es un juego político. Y con relación a lo que Alberto habló de Ucrania, en el juego político de aumentar el techo de la deuda, dicen que ya no financiar la guerra de Ucrania. Los republicanos. Y los republicanos son los que dicen. Vamos al segundo punto, si les parece, las reservas, ¿no? Las reservas internacionales, que tanto se dice, tanto se pregunta, ¿dónde están nuestras reservas? ¿En qué nivel? ¿Cuál es el nivel recomendado? Y si estamos por debajo de esa recomendación, ¿cómo hacemos para revertir? Pero primero, lo primero de lo primero es, ¿qué son las reservas? ¿Para qué sirven? ¿Con qué se comen? Por favor, Alberto. Bueno, a ver, muchas veces se dice son el ahorro de las economías, pero creo que no es exacto verlo como estamos guardando eso. En realidad las reservas son un flujo, o sea, están cambiando continuamente. Y cuando nosotros, hay la parte que está cambiando, porque lo que acumulamos como reservas, sí más bien es un acervo, porque las tenemos guardadas y se van acumulando. Es como una caja de ahorros que Por eso se digo, va... no es bueno, en cuanto a su funcionamiento sí es como una caja de ahorros, porque entra una parte y ese es el flujo. Pero tiene después movimiento, ¿no? Tiene movimiento y luego se acumula. Estamos en ese sentido, sí. Pero lo que ocurre es de que son diferentes componentes, porque tú tienes la parte que está en billetes, digamos, pero en divisas, porque nada está en billetes, porque todo está en una cuenta. Y esa cuenta además es una cuenta que está invertido, porque nosotros con la plata que tenemos en dólares, digamos, porque no solamente es dólares, también está en yuanes o en renminbis,
y en euros. Hay parte que está en... Y oro también. Bueno, pero esa, no te digo, la parte de divisas está invertida. O sea, no tenemos la plata así en el bolsillo del presidente del banco, sino está en una cuenta invertida en esas denominaciones. Y luego está en DEX. Bueno, ya no tenemos DEX, los hemos monetizado prácticamente todos. Y tenemos la otra parte en dólares. Y me gustaría, si podemos hablar un poquito de dólares. Y en la composición, para volver al ABC, en la composición, ¿cómo hacemos para hacer una infografía de lo que tenemos en dólares, en yuanes, es decir, en divisas, pero los famosos lingotes de oro que han causado también mitos en nuestro país? Totalmente. Y ahí es donde, a mí la verdad, cuando yo veo el oro, digo, lo mejor sería que se haga como otros países, que se venda todo el oro y más bien se haga inversiones en carteras de inversión internacional. Porque el oro, uno que es volátil y otro que de pronto nos dicen, no estamos llegando a constituir de nuevo las divisas. Pero resulta que cuando tú ves que a julio y agosto nuestras divisas estaban cerca de 1.600 millones de dólares después de haber vendido 17 toneladas. O sea, hemos quedado con 25 toneladas y media. Pero habíamos vendido 17 y tenemos cerca de 1.600, 1.595. Pero el año de 2010 teníamos 35 toneladas y teníamos 1.613 millones. O sea, estamos casi igual. Con 25 millones estamos igual que con 35 millones, con una diferencia de 13 años. O sea, cuando dicen hay que comprar más dólares, más oro para preservar las reservas, digo yo, bueno, la verdad es de que si tenemos la misma cantidad de 2010, ya están preservadas con lo que tenemos en este momento. Entonces, lo que pasa es que el oro, si te pones a pensar, se ha visto siempre como que hay que guardarlo, ¿no? Y se habla de las joyas de la abuela. Y digo, si yo necesito gastar las joyas de la abuela, al diablo las joyas de la abuela, yo las gasto, porque eso es lo que se necesita. Y no en el sentido de que debemos despilfarrarlas, pero sí en los momentos que se tiene una crisis, una gran demanda de dólares, y se quiere más bien tratar de evitar mayor desestabilidad de la economía, pues gástese y... Como digo, estamos a nivel del 2010 y con menos en el equivalente en dólares, pero con menos toneladas. Entonces, si nosotros empezamos a ver el oro como un activo más, el cual en el fondo sería mucho más rentable si nosotros usaríamos ese valor de oro, cambiarlos a dólares, invertirlos o en otras monedas, sería mucho más rentable, porque el oro nos da una rentabilidad. Pero es una rentabilidad tan baja, ¿por qué? Porque ese oro es utilizado por inversores que se prestan, utilizan como un colateral, pero no nosotros, sino externos. Es todo mecanismos de financiamiento externo que utilizan nuestro oro y nos da una rentabilidad, pero tan baja que nunca llega ni creo al 0,01%. O sea, no sirve guardar oro. En definitiva. ¿Estás de acuerdo, Gabriel? Como siempre los economistas, por una parte sí, pero por otra parte no, decimos. Porque el oro más que rentabilidad es de refugio de seguridad. Porque tú manejas mejor que yo. Portafolio de inversiones y manejo. Entonces siempre nos han dicho que tenemos que distribuir el riesgo entre distintos activos. Comprar acciones, comprar bonos, comprar oro, comprar divisas, euros, dólares canadienses. Ese proceso de diversificación se hizo en el banco. Se compró euros. Estamos hablando del Banco Central, ¿verdad? En el Banco Central. En las reservas se empezó a comprar euros porque había la relación, el euro empezó a ser una moneda fuerte y todo eso. Y el dólar empezó a perder el valor. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque ahora el dólar está bien y el euro no está tan bien. O sea, la recomendación es como para cualquier persona de tener Así en es, diferentes canastas. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo van fluctuando, van variando. Eso es la volatilidad. Pero en el caso del oro, su precio, yo me acuerdo cuando se quería en el Banco Central vender las reservas de oro, porque se puede vender, lo que no se puede es ignorar. Ahí se decía, ya el oro ha bajado a $200 la onza Troy Finn.
La onza, que es la forma de cotizar el oro en el mercado internacional. Imagínense eso, después subió a 500, subió a $1,000, llegó a 2,000 y ahora ha bajado a 1,800. O sea, también puede tener eso. Pero un factor que influye es que en época de crisis, cuando las acciones y los bonos empiezan a perder valor por la crisis financiera, por la situación de crisis, entonces se refugian al oro y el oro empieza a subir cuando las acciones de las empresas y eso van. Al final lo que uno busca es tratar de compensar, más que ganar, compensar bajas con subidas. Sin embargo, Gabriel, lo que ocurre, el compensar bajas con subidas, resulta que cuando se trata del oro, la gente ya tiene, no puedes tocar el oro. Si tú puedes tocar las joyas de la abuela, yo digo, ¿qué diablos las joyas de la abuela? Si tienes tú activos que son mucho más fácil de comercializar, de transar con esos activos, pues vas a tener precisamente mejores formas de refugio que el oro, porque te vas a meter al oro como país y con toda el prejuicio y el sesgo que existe en la sociedad boliviana, como te dicen, ahora se están gastando ya todo. No, tenemos el mismo valor que hace 13 años. Entonces, veamos, si no hubiese el oro, tendrías más facilidad de enfrentar situaciones de riesgo. Y pero hay que, además de poner en movimiento, hay que controlar los niveles, porque no deja de ser un indicador económico, ¿no? Bueno, no deja de ser, pero date cuenta, es algo así como atarte, no sé, es decir, como cuando yo era muchacho, me decía en mi casa, tienes que llegar 7 de la noche. Llegaba a 7:05, me decía, no, la próxima llega a 6:30. Bueno, la cuerda era tan atada que realmente no era lo mejor. Era mejor, bueno, podemos darte una flexibilidad, un margen, pero ese margen en realidad es demasiado estrecho con el oro porque la gente empieza a decirte, se están llevando el oro, se están robando el oro. Y no, por favor, lo que estamos haciendo es un manejo. Ahora, claro, que hay una situación precaria, una situación muy inestable en cuanto a las divisas, eso es innegable, se da, y lo que se esperaría, lo que pensabas, mostrabas en tu encuesta. Esperemos que ese 50% después se vuelva más confiado y bueno, pero eso va a depender también de cómo se recupera la economía nacional. Hablemos de los yuanes, porque es verdad que seguimos teniendo, por lo menos en nuestro imaginario, ya lejos de las coordenadas económicas, importa lo que está en mi cabeza. En mi cabeza están los dólares, los bolivianos, y uno trata de mantener estas mismas canastitas, ¿no es cierto? Y tener... Si uno tiene la posibilidad de tener una cuenta, unos ahorros en dólares, en bolivianos, a mí no se me ha ocurrido esto de los yuanes, pero en estos últimos días hemos tenido esta noticia, ¿no?, del ingreso de 2 bancos chinos a Bolivia. El gobierno ha comunicado que ya se ha concretado este acuerdo para que los 2 bancos más grandes de China tengan presencia en el país y se comience a usar el yuan en las transacciones nacionales. A ver, Gabriel, para terminar. Aquí hay un error en el comunicado del Banco Central, porque dice, como tú señalaste, en las transacciones nacionales. Y en el primer párrafo dice el renminbi en las transacciones comerciales y financieras internacionales entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Popular de China. Lo que señala Alberto de que esto es para temas de comercio, para la parte financiera internacional. No sé si alguien va a recibir yuan en la casera de la esquina o como antes era el dólar, ¿no? De ese tipo de aceptabilidad. Por lo tanto, desde el punto de vista de transacciones comerciales y financieras, eso es muy importante, diversificar también nuestras reservas que tenemos que tener en yuanes, porque para hacer operaciones tenemos que pagar en yuanes y tenemos que tener. Entonces, hay distintas formas, hay acuerdos entre bancos centrales para eso, ¿no? Argentina ha tenido unos por 15.000 millones de 18.000 millones. Sí. Y entonces, a esa forma, y más que la idea de depender o no del dólar, el dólar, querramos o no, es la transacción principal, comercial, financiera,
del colchón, de todo. Hasta hoy. Pero los respaldos también están mutando, ¿no? En las divisas. Sí, pero la verdad es que, fíjate, hay cosas que todavía la economía china no logra. Y lo que se está haciendo ahora, este es un paso para la economía china. Desde el punto de vista de la China, no solamente en Bolivia, sino en otros países, digamos, tercermundistas o en desarrollo, que está poniendo la China. Pero el creer que lo va a suplir al dólar, que el yuan va a suplir al dólar, mira, yo creo que va a tomar entre 20 a 50 años para jugar así en sano como economista. Por si te digo, va a Pero ser ya entró en en la 13 cancha, años. ¿no? Sí, pero a ver, fíjate, lo que ocurre a la economía china, por ejemplo, no tiene un mercado de capitales, o sea, no puede comprar y vender títulos, valores en el mundo internacional en la misma forma que lo hace el Tesoro de Estados Unidos. Si tú dices, yo tengo inversiones en el Tesoro de Estados Unidos, todo el mundo va a decir, es seguro. Pero si tú dices, tengo inversiones en el Tesoro de la China, te va a decir, uy, qué arriesgado, porque no sabes lo que va a ocurrir todavía. Es una economía en crecimiento y no está tan diversificada la economía mundial con el yuan ni con el renminbi. Entonces tenemos ahí situación. Sí, aunque todavía no por deja verse. de quedarse en mi mente esas columnas de crecimiento de más del Economía 5%. Estamos en pleno movimiento. Y otra cosita, resulta que lo que está haciendo la China ahora es poner sus bancos en Bolivia para facilitar ese comercio. O sea, que la gente... Que es nuestro tercer socio comercial. Exactamente, pero eso es lo que se quiere, es decir, que los bolivianos vayan a ese banco y voy a importar de la China, no se preocupen de comprar dólares, digan voy a importar de la China y van a tener ahí, por ejemplo, un crédito chino yuanes. para bolivianos, en yuanes. Así es. Alberto Bonadona, Gabriel Loza, muchas gracias por acompañarnos